Bueno, y ahí teníamos un poquito de qué es lo que significa la meningitis y por eso este día vamos a hablar con el doctor Ernesto Cornejo Valse. Él es el presidente de la Asociación de Ciencias Neurológicas del Salvador. Él es neurólogo de adultos y vamos a aclarar muchas dudas que tenemos con respecto a esta enfermedad que la podemos adquirir en cualquier lado, en cualquier momento y uno nunca sabe cuándo le puede llegar a pasar si no está inmune a este tipo de bacterias. Pero arrancamos, doctor, hablando específicamente. ¿Qué es la meningitis? Ok, buen día, gracias Alejandra por la invitación. Como su nombre lo indica, es una infección que se localiza en las cubiertas de las meninges del cerebro, en las cubiertas cerebrales y en los vasos sanguíneos que las circundan. Entonces esta infección hace que se inflamen las meninges, hace que se inflamen los vasos y pueden producir pequeñas infartos o trombosis de estos vasos y de ahí vienen las complicaciones posteriores. Doctor, es, Sí. es bien importante tomar conciencia sobre esta enfermedad porque muchas personas no se acercan a vacunarse, no le prestan atención. Así que hablemos un poco de los síntomas. ¿Qué se pueden comenzar a sentir o cómo una persona o un doctor le dice, mire, usted puede tener meningitis? Ok, sí, importante pregunta. La verdad que los síntomas van a variar dependiendo de la edad del paciente. Un niño pequeño, en una edad neonatal o en una edad de lactante, los síntomas son más difíciles de detectar, pero ellos no hablan, ¿verdad? Entonces se vuelven solo como irritables, se ven con fiebres, ¿verdad? Se ven que se les quita el apetito, ¿verdad? No quieren tomar el pecho de la mamá o no quieren tomar el biberón, se vuelven pues llorones, ¿verdad? Y síntomas bastante inespecíficos, ¿verdad? Luego de esto, pues ya vienen otros síntomas que puede deprimirse el estado de la conciencia o pueden aparecer convulsiones asociadas a la fiebre que se desarrolla. En el adulto, pues es distinto. En el adulto, pues ya pues dan un poco más de información. Son pacientes que pueden empezar siempre con síntomas inespecíficos como adinamia, un poquito de fiebre, un poquito de decaimiento, ¿verdad? Hay rigidez de nuca. A veces se puede deprimir el estado de conciencia y eso orienta que puede tener una meningitis. Bien, doctor, vamos a pausar un momentito el tema y vamos a dar paso a nuestros compañeros Gigi y Meme porque ya comenzó la campaña a desparasitarnos todos con Vermex Total. Adelante, cuéntenos cómo van. Gracias Gigi y Meme, vamos a estar pendientes del desarrollo de esta campaña. Vamos a continuar hablando y desarrollando el tema de la meningitis, doctor. Nosotros ya mencionábamos en qué consiste y cuáles son los síntomas, pero mi pregunta es la siguiente, ¿qué podría causar la meningitis? Ok, Nancy, sí. La situación es que lo causa puede ser todo tipo de agente infeccioso, ¿verdad? Pueden ser bacterias, pueden ser virus, puede ser parásitos, pueden ser hongos incluso, ¿verdad? La forma en que llegan estos agentes al cerebro, pues es por una infección en alguna otra parte del cuerpo. Generalmente es una infección de las vías aéreas superiores que se complica y luego por diseminación a través de la sangre pues llegan estas bacterias a las cubiertas meninges y hacen la infección. No quiere decir que todas las personas que tengan una infección de vías respiratorias van a desarrollar meningitis. Son personas que tienen características especiales y esas características especiales es que su inmunidad no esté competente, es decir, que tengan una inmunidad baja, ¿verdad? Y generalmente son grupos de riesgo, por ejemplo, los niños pequeños que tienen otras enfermedades, ¿verdad? Que tienen un retraso mental, que tienen parálisis cerebral, que tienen fibrosis quística, por ejemplo. Los niños lactantes o los niños menores de 12 meses de edad son personas que todavía su sistema autoinmune todavía no ha sido completamente desarrollado, ¿verdad? Y si estos no recibieron lactancia materna, los hace todavía más propensos a tener infecciones. En los adultos, pues sucede que las personas que tienen otras enfermedades también tienen más riesgo, los que están sujetos a quimioterapia, por ejemplo, los que tienen otras enfermedades de su cuerpo, los que tienen otras deficiencias autoinmunitarias, ¿verdad? Los que tienen traumatismos craneoencefálicos, por ejemplo, son riesgos de que tengan este tipo de infecciones. Doctor, otra pregunta que también es bien importante hacer es, luego de conocer un poco los síntomas, ¿cómo tenemos que actuar? Si yo veo que mi familiar o que yo tengo ciertos síntomas, como estábamos mencionando, creo que también en la nota, que era que tenías fiebre, tenías fotofobia, ese tipo de cosas. Hay que ir inmediatamente al hospital. Claro, la sospecha de meningitis es una emergencia neurológica. ¿Por qué? Okay. Porque la diseminación al cerebro y la meningitis a las meninges es rápida. En 24 horas puede suceder eso, ¿verdad? Y la inflamación que sufre el cerebro, ¿verdad? Las meninges puede llevar a complicaciones rápidas, como edema cerebral,
como vasculitis, como infartos regionales o pequeños trombosis, ¿verdad?, regionales, ¿verdad?, puede llevar a hidrocefalia, que finalmente pueden llevar a la muerte del paciente. Entonces es una emergencia y debe de darse el tratamiento inmediatamente al hacer el diagnóstico, ¿verdad? Como mencionábamos hace un momento, ¿verdad?, los síntomas a veces son bastante inespecíficos, ¿verdad? Fiebre, malestar general, dolor de cabeza, náuseas, ¿verdad?, disminución de apetito, ¿verdad?, son bastante inespecíficos, pero van comprometiendo rápidamente el estado de alerta del paciente. Si se va deprimiendo el estado de alerta, quiere decir que hay signos de focalidad y eso pues dice que la infección se está diseminando y que requiere un tratamiento inmediato. Doctor, este día de hacer conciencia sobre la meningitis, bueno, surge por es una propuesta de la Fundación Americana para la Salud y para el 2018 habla, el lema es todas las meningitis importan, dice, porque según un material que vi son 4 tipos de meningitis, pero habla de lugares específicos a donde hay que evitar alguna epidemia. Entonces, ¿cómo estamos hablando de una epidemia si no se contagia tal vez de una persona a otra? ¿Cómo se desarrolla eso? ¿Cómo no? El contagio puede ser puede darse de una persona a otra. Por ejemplo, el meningococo, la Neisseria meningitis o el estreptococo neumonía suele suceder en lugares donde hay muchos niños concentrados, niños que no han recibido vacunación previa, por ejemplo, para estas enfermedades, los hace más sensibles a tener complicaciones por esta infección. Entonces, si hay un niño infectado que tiene convivencia con otros niños, ¿verdad?, comparte incluso a veces cubiertos, vasos, ¿verdad?, se habla de los cepillos de dientes, ¿verdad?, o las simples secreciones pueden llevar al contagio de otras Mire, personas. doctor, ¿y la vacuna a qué edad se tiene que poner? Porque hay personas adultas que se enferman de meningitis. Ya, sí. Bueno, es de recordar que la meningitis puede ser de varios tipos, ya lo dijimos, de varios patógenos, pero la vacuna es importante para algunos patógenos especiales. Por ejemplo, la Neisseria meningitis y la Haemophilus influenza son bacterias que pueden disminuir su capacidad de impacto si son vacunados temprano en la infancia. Entonces deben de estar en los esquemas de vacunación, en el país se dispone de esos esquemas de vacunación, pero el padre debe estar pendiente de completar los esquemas Doctor, completos. ¿y será que habrá una manera de prevenirlo? Después de que yo me recupero de la meningitis, ¿será que deja unas grandes secuelas? Ya, sí, dependiendo de cuánto se demore el diagnóstico y el inicio del tratamiento, van a aparecer estas secuelas, ¿verdad? Estas secuelas ya lo hablamos que puede ser la inflamación del cerebro, los infartos o trombosis focales del cerebro. Entonces, lo que tratamos es evitar llegar a eso. Entonces, mientras más rápido demos el tratamiento específico para la bacteria, demos medicamentos que puedan disminuir la inflamación cuando está indicado, de esa forma vamos a prevenir las secuelas. La vacunación temprano también es una forma importante de prevenir eso, ¿verdad? Y los pacientes que están en riesgo deben de tener cuidados especiales, los que están en quimioterapia, los que tienen fibrosis quística, deben de tener cuidados especiales los padres para evitar que se contagien. Doctor, siendo un poco fatalistas, si yo llego tarde al hospital, ya se me desarrolló bastante la enfermedad y me empiezan a dar el tratamiento y todo, ¿qué secuelas? O sea, ¿qué tipo de secuelas puedo quedar yo si no lo trato a tiempo? Okay. Listo, si es un niño pequeño que está en desarrollo, pues la secuela puede llegar a ser un retardo en el desarrollo psicomotor, ¿verdad? Que le falle pues, el tiempo para desarrollar el lenguaje o que tenga un aprendizaje más lento que otros niños, ¿verdad? O que no logre los hitos de desarrollo, ¿verdad? Eso puede ser una complicación en los pequeños. Ya en los niños más grandes, dependiendo del patógeno, por ejemplo, no hemos hablado ahorita de la tuberculosis puede dar meningitis y puede afectar todos los que son los nervios craneales que controlan las funciones craneales, ¿verdad? La audición, la visión, ¿verdad? La capacidad de articular el lenguaje puede haberse afectado. Entonces, eso puede ser una complicación también. O pueden haber lesiones focales, ¿verdad? Como parálisis de partes del cuerpo, dependiendo si hay infartos focales en el cerebro. Mire, doctor, hay algo que me alarmó. Yo dije, la meningitis no hay que tomarlo así como que es una gripe. Mencionaba algunos informes que tuve la oportunidad de revisar de los estragos que puede generar en 24 horas. O sea, ¿cómo una enfermedad de no tener nada, una persona en 24 horas puede dejar grandes estragos? Listo. La cuestión es que como se inflaman las meninges, ¿verdad? Y se inflaman también los vasos que llevan la circulación al cerebro,
pueden causar vasculitis o pueden causar pequeños infartos, ¿verdad? Y eso puede llevar a más inflamación. Pequeños infartos. Pequeños infartos en el cerebro. Y eso puede llevar a más inflamación, ¿verdad? Entonces, si se inflama el cerebro, pues puede disminuir la circulación global y eso puede llevar a pues, secuelas importantes. Puede suceder también que si hay mucha producción de pus, se altere la circulación del líquido cefalorraquídeo y eso puede llevar a hidrocefalia. Mira, Y doctor, la hidrocefalia, pues... Esto es puede- alarmante. Claro. En nuestro país, ¿cómo está la situación? Pues compartimos estadísticas comunes a otros países, tenemos incidencia más de enfermedades bacterianas, ¿verdad? Tenemos una situación particular porque nosotros tenemos alguna incidencia de tuberculosis en algunos grupos de riesgo, ¿verdad?, del país, y todavía tenemos meningitis por tuberculosis, lo vemos con alguna frecuencia, entonces eso pues hay que tenerlo en cuenta. También tenemos los virus, ¿verdad?, que no hemos hablado de los virus, y los virus pueden dar también infecciones graves, ¿verdad?, que pueden diseminarse muy rápido. Por ejemplo, los tipos de herpes virus pues pueden dar infecciones víricas y meningitis víricas que pueden ser bastante fatales si no se da un tratamiento oportuno en las primeras 24 a 48 horas. Muy bien, doctor, mencionábamos de que esto sí, la meningitis tiene un contagio con contacto a otra persona. Ahora, también decíamos que pueden ser las personas más vulnerables, como las que tienen quimioterapia, como las que también padecen de tuberculosis, entre otras enfermedades. Pero tal vez uno dice, bueno, yo tengo una gripita normal. ¿Será de que me puedo contagiar de meningitis aunque tenga gripe? Sí, bueno, depende del agente por el que se esté dando la gripe, ¿verdad? Si es un estreptococo neumonía, es uno de los patógenos que pueden dar meningitis y puede diseminarse. Pero claro, ¿verdad? Tiene que ver mucho la competencia del sistema inmune. Pero, por ejemplo, hay una cuestión importante comentar acá. Cuando hay casos de meningitis en grupos de concentración de personas, por ejemplo en las guarderías o en los hogares donde se mantienen niños que tienen alguna disminución de su cognición o de retraso psicomotor, ¿verdad? Las guías americanas de pediatría dicen que deben de recibir tratamiento profiláctico los niños que han estado en contacto, incluso las personas que los cuidan en los días posteriores, sobre todo cuando hablamos de meningococo como Neisseria meningitis y también de la hemófilos influenza, ¿verdad? O sea que esto implica de que si en mi casa, un ejemplo, uno de nosotros tiene meningitis, se recomienda que todos tomemos ese tratamiento para evitar ser contagiados de esta enfermedad. Si se logra documentar el agente precisamente, un meningococo, una hemófilos influenza, sí está indicado, ¿verdad? Y eso pues es importante es llegar a un diagnóstico preciso. Por eso, una de las cosas importantes en las primeras horas de la infección es tomar una muestra del líquido cefalorraquídeo para estudiar esa muestra y ver qué tipo de infección es, ¿verdad? Eso lo hacemos en base a la celularidad que hay, si son polimorfonucleares, si son linfocitos, en base a las tinciones de Gram, los cultivos, pero que los cultivos pueden ser positivos o negativos, ¿verdad? Hay una variante de hasta 30 o 80% de positividad en los cultivos dependiendo del patógeno. Entonces el tratamiento no debe demorarse tampoco en base a los cultivos, debe iniciarse una vez se tenga la sospecha clínica en base a las edades del paciente, las características también de la infección. Doctor, por ahí dicen que es mejor ser ignorante un minuto en la vida que ser ignorante toda la vida. Entonces, tengo una duda con esto. ¿La meningitis puede ocasionar la muerte? Número uno. Y número dos, ¿a dónde voy para que me pongan la vacuna para prevenir la meningitis? Ya. Sí, claro, puede causar la muerte, ¿verdad? Puede dar complicaciones serias, ¿verdad? Que pueden llevar a hidrocefalia aguda, pueden llevar a edema cerebral masivo que puede llevar a la muerte. Entonces sí, la respuesta es positiva, ¿verdad? No todos, va a depender de cuánto se demore el tratamiento, de la competencia del sistema inmune del paciente, del tratamiento instaurado también, ¿verdad? Si es el adecuado. Y bueno, la vacunación, pues lo incluyen los esquemas de vacunación nacional lo incluyen, ¿verdad? Entonces, en la área pública pueden. En la área pública también se incluyen, ¿verdad? Entonces, la cuestión acá es que los padres deben de ser responsables en llevar a los hijos a que se les ponga la vacuna en el tiempo adecuado y completar los esquemas de vacunación. Porque hemos visto que recientemente, no solo en los países tercermundistas, sino en los países desarrollados, hay campañas para que no se vacunen los niños y por eso ha aparecido, por ejemplo, el sarampión. Dicho sea de paso, el sarampión puede ser una causa de meningitis o meningoencefalitis, que pues hay que hablar
otro tema para otro tiempo para eso, ¿no? Yo creo que se queda claro de que cualquier tipo de infección te puede provocar la meningitis y por eso, doctor, también queremos que hacer conciencia de que la familia, los padres de familia específicamente, tienen que estar muy pendientes de sus hijos y uno de adulto también tener las diferentes precauciones para evitar que nos dé meningitis. Así es. Eso es importantísimo. Ok, muchas gracias, doctor, por esta información, un tema bastante interesante que yo me he quedado realmente impresionada por qué tan fácil podemos adquirir una enfermedad como esta. Así que, doctor, muchísimas gracias. Ernesto Cornejo Valse, él es neurólogo subespecialista y el presidente de la Asociación de Ciencias Neurológicas del Salvador. Si usted quiere consultar al doctor, lo puede encontrar al 2264-5047 o al 2263-5055 o al correo electrónico ernestocornejovalse@yahoo.com. Muchísimas gracias, doctor, por toda esta información y esperamos tenerlo de vuelta en casa. Gracias, Elena.